Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir este espacio del Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la 15ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? Pues no, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El día de ayer, lunes, culminamos ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo con toda esa catequesis misionera que Jesús realiza para sus discípulos. Pero ahora el Evangelio nos presenta también un llamado de atención para aquellos que son los destinatarios de la evangelización de los discípulos y por tanto la evangelización de la iglesia. Y es el de abrir la mente y el corazón al mensaje de Cristo. No cerrarse a ese mensaje, más sabiendo quién es Jesús. Y esto es interesante, cómo Jesús ocupa la figura de 3 ciudades para reclamar a otras precisamente su terquedad. En este caso, Jesús toma a Tiro y a Sidón y también a Sodoma, sobre todo Sodoma, que es muy conocida por nosotros, Sodoma y Gomorra, por lo relatado en el libro del Génesis, de su destrucción por la depravación que había en esa ciudad. Pero aquí viene una cuestión interesante. Jesús es duro con la ciudad de Corazaín, de Betsaida, de Cafarnaúm, porque no aceptan el mensaje de Cristo. En cambio, a Tiro, Sidón y Sodoma, que eran ciudades muy malvadas, muy perversas, sobre todo Sodoma, que ya se había extinguido, Jesús dice que habrá un poco más de piedad para esas ciudades. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué hay más piedad, por ejemplo, para Sodoma, un lugar de depravación, que para Cafarnaúm, que no se nos habla de que fuera una ciudad igual? Pues hay que entender algo. Sodoma, por ejemplo, fue una ciudad que se dio a la depravación, pero porque hacía falta Dios. En ese entonces Dios no era tan conocido como después. ¿Por qué? Porque era contemporáneo a Abraham, nuestro padre en la fe, aquel que inicia el seguimiento con Yahvé. Por tanto, Sodoma no tenía ningún asidero del mensaje de Dios, porque todavía ese mensaje no se había extendido, no se había desarrollado como después lo harían los primeros padres de la fe, como lo harían después los profetas, como lo harían después el mismo Cristo. No había nada. En cambio, Cafarnaúm pues ya tenía el anuncio de Dios, ya conocía que Dios había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, al pueblo de Israel en el desierto, a los jueces, a los profetas, a los reyes. Ya tenía conocimiento de una historia de Dios que hablaba, y por eso para ellos será más riguroso. También para nosotros es importante esto, hermanos, porque ya no somos ignorantes de la presencia de Dios. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios nos anuncia su palabra, pero muchas veces nosotros nos negamos a escuchar a Cristo. Y es diferente el caso de Sodoma, que no escuchó a Dios por ignorancia, porque no conocía nada de Dios y tenía temor, a aquellas personas que saben que Dios existe, que saben del conocimiento de Dios y aún así se resisten a la palabra de Dios. La resistencia, aquí está la palabra clave. Aquel que se resiste a conocer la palabra de Dios, a profundizar la palabra de Dios sabiendo quién es Jesús, quién es Dios, cuál es su mensaje. Aquel que se resiste está condenado de una sola vez a la muerte. Está condenado de una sola vez a padecer en el infierno. Y no porque Dios se alegre con eso, sino porque nosotros mismos nos hemos echado sobre nuestros hombros por nuestra terquedad y por nuestra falta de recepción del Evangelio.
ese milagro, ese don, esa gracia que Dios nos lleva, nos trae y nos infunde a través de su palabra.